tanta predicación, tantos pastores, encuentros, posencuentros, reencuentros y vamos a las mega iglesias, pero nuestra vida sigue igual de desordenada. Y conocemos mucho. Y ay, si yo aprendí esto, y aprendí, y aprendí, y aprendí, pero no vivimos en el reino. Dice Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera nada sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Dígale al de al lado, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿No puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual solo nace por el Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo me creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debía ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Esta historia la hemos leído muchísimas veces, pero esta vez el Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba desde hace tiempos. El cielo es mi realidad, el cielo es mi realidad. Un diagnóstico médico, no, Señor, ¿qué hago? No, el cielo es mi realidad. Hay una situación de brujería, de oración contraria, de personas que nos quieren hacer daño. Señor, el cielo es mi realidad. Pero ¿cómo lo vivimos? Y el Señor me lleva a este capítulo. El cielo es mi realidad. Entonces, ustedes ven en esta diapositiva, ¿qué encontramos en la tierra? Rutinas, preocupaciones, miedos, limitaciones, angustia, dolor, deudas, escasez, pobreza, ansiedad, terremotos, nación contra nación, reino contra reino, pecado. Eso es lo que encontramos en esta tierra. ¿O quién vive en una tierra diferente para que me lleve? Es lo que encontramos en esta tierra, ¿cierto? Pero el reino de Dios dice que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Entonces, en el cielo, ¿qué encontramos? Paz, propósito, esperanza, amor y vida eterna. Dos realidades, la tierra, donde nacimos, y el cielo. Pero ¿cómo vivimos en esa realidad del cielo y no en la tierra? Vive desde el cielo mientras estés en la tierra. ¿Alguien sabe cómo entrar, cómo vivir en las esferas celestiales mientras estamos en el reino?
Jesús le dijo aquí a Nicodemo, le dijo en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, lo primero que Dios le dice a él es, tienes que nacer de nuevo. ¿De qué? Del agua y del espíritu. Del agua, ¿cómo? ¿Cuántos bautizados hay aquí? ¿Cuántos ya se bautizaron? No hablo en la iglesia católica cuando les echaron algo al cura y le dijo Dios lo bendiga, papito, y chao. Sino que usted a los 12 años con convicción de espíritu dijo, me sumerjo en el agua de Dios, en el agua del espíritu y salgo a una nueva vida y reconozco mi fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es nacer del agua. Pero nacer del Espíritu Santo es permitir que todo el tiempo el Espíritu Santo me cambie la manera de pensar, me cambie la manera de hablar, me cambie la manera de decir, me cambie la manera de actuar. Nicodemo nos dice aquí en el versículo 10 que era un respetado maestro judío, que él sabía todas las cosas de la ley. Nicodemo no era un aparecido que apareció, ay Jesús, enséñeme algo de la Biblia, enséñeme algo de la Torá. Jesús le dijo acá a Nicodemo en el versículo 10, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. ¿Cuántos llevamos aquí en el Evangelio? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años y somos como Nicodemo. Maestros de la palabra, y repetimos, la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, y yo sé que la palabra de Dios dice, puede ser usted como Nicodemo, saberse la palabra, pero todavía no ha visto el reino de Dios, todavía no vivimos en la realidad de Dios, todavía no vemos manifestada lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nos es más fácil decir, me aprendo de memoria la palabra, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, y lo estamos viviendo. ¿O pedimos prestado para la leche, para el pan, para el bus? Pero se supone que el Señor es mi pastor. Y yo me sé el versículo. Y yo no mato, yo no fumo, yo no robo. Pero entonces no es lo mismo conocer la palabra como la conocía Nicodemo a vivirla. Y por eso él le dice aquí a Nicodemo, te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús confronta a Nicodemo y nos está diciendo esta mañana, no es lo mismo que tú sepas la palabra, que te hayas leído en 20 años de Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios dice, ya he ido a retiros espirituales, he ido a muchas prédicas y he escuchado a muchos pastores, ¿y de qué te sirve? Tanta predicación, tantos pastores, encuentros, posencuentros, reencuentros y vamos a las mega iglesias, pero nuestra vida sigue igual de desordenada. Y conocemos mucho. Y ay, si yo aprendí esto, y aprendí, y aprendí, y aprendí. Pero no vivimos en el reino. Y Dios quiere que a partir de hoy entendamos, a partir de esta confrontación, que una cosa es conocer la palabra y otra cosa es ver el reino y vivirlo. Jesús confronta la diferencia entre, tú puedes, Nicodemo, decir, eres maestra de la ley, has hecho muchos cursos de intercesores, has hecho cursos como pastores, has hecho cursos de alabanza, de cómo ser ministro de alabanza, pero necesitas empezar a experimentar lo que ya sabes. Por eso no es necesario nacer de nuevo, porque nacer de nuevo me implica quitarme todo paradigma mental. Ese paradigma mental me dice, yo ya sé. Ah, sí, yo ya sé, la palabra dice. Bueno, ¿y por qué vive así entonces? Sí, ya sabe. Necesitamos pasar de conocer, dígale al de al lado, voy a pasar de conocer a experimentar la realidad del cielo, a experimentar el mover del cielo. Uno a veces se encuentra con la gente, vamos, ¿te vas a inscribir a lo de mujeres? Pues sí, yo tengo mucho dinero en las cuentas celestiales, me toca esperar ese que se manifiesten aquí en la tierra para verlas así. Pues a ver, mamita, es eso lo que Dios quiere cambiarnos. Ya no vivir en lo que conozco, en que sí, Señor, yo sé que tengo riquezas celestiales. No, Dios quiere que empecemos a experimentar lo que la palabra de Dios nos anuncia. A pesar que Nicodemo sabía la palabra, estudiaba la palabra, tenía información, pero no conocía el reino. ¿Nos parece similar? ¿Cuántos aquí
saben que existe la palabra, estudian la palabra, tienen información de la palabra, pero sus vidas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Hemos nacido en el agua y nos han sumergido allá, yo no sé cuántas veces allá en el agua, porque otra vez tuve que bautizarme, porque otra vez quiero renovar votos, porque otra vez el bautizarme, pastor. Pero, ¿y qué? ¿Nacimos del agua y del Espíritu Santo cuándo? Y nacer en el Espíritu Santo implica ver el reino de Dios. Es decirle en intimidad, Espíritu Santo, quiero verte. Quiero ver tus promesas manifestadas en esta tierra. Quiero ver las señales, quiero ver los milagros, quiero ver, Señor, cómo tú me ves. Jesús nos invita a nacer de nuevo, ¿no? Para verlo, para reconocerlo y para entrar en contacto con esa realidad sobrenatural. ¿Se imagina llegar a esa realidad sobrenatural, que usted llegue a su casa, esté comiendo pan y diga, faltó Pepito? Tranquilo, acá se va a multiplicar el pan, tome. Porque usted vive en la realidad de Cristo. La Biblia dice, como Cristo fue en la tierra, así somos nosotros en este mundo. ¿Ah? Sí. El miércoles en la noche que venía de Bogotá, sentía que me apretaban el cuello así, literal. Y yo llamé a mi esposo, eran como las 8 de la noche, y le dije, Fabi, me duele mucho el cuello, ora por mí. Y el Señor me llevó a repetir ese versículo. Como Jesús fue en la tierra, así somos nosotros en este mundo. Y empecé a repetir todo el camino. Jesús, tú no sufrías de esos dolores que te apretaban la tiroides, tú no sufrías de oraciones contrarias, tú derrotaste al enemigo, Señor, tú lo expusiste públicamente, y empecé a orar ese versículo. Como fue Jesús en esta tierra, así somos nosotros en este mundo. Jesús, ¿tú tienes cáncer? Como Jesús fue en esta tierra, Jesús, ¿tú sufriste de depresión, de pobreza, de angustia, de deudas, de derrota? Como Jesús fue, así somos nosotros en este mundo, dice la palabra. Pero nos toca a nosotros empezarlo a creer, a establecer, a entrar en contacto con esa realidad, pero hasta que no lo podamos ver, dígale al de al lado, yo ya no quiero solo conocer. Yo ya sé, mire, yo he ido a la iglesia tal, a la mega iglesia tal, fui a donde Cash Luna, fui donde Dante Gebel, fui donde no sé qué, y déjame ver tu vida cómo sigue. Flaca, cansada, ojerosa y sin ilusiones. Nos llenamos de conocimiento, yo ya sé, yo ya fui, yo ya escuché, yo ya aprendí, yo fui, yo. Y creemos que asistiendo a esta o a esta iglesia eso nos va a hacer mejores. Y no es así. Dígame el que está aquí, metámonos a un garaje. Si nos metemos a un garaje, ¿eso nos hace carros? Tú si te metes a un garaje, ¿eso te va a hacer un camión? O si te metes a un aeropuerto, ¿nos hace pasajeros o aviones? No. Pueden haber otra clase de aviones que se tumban los negocios y cosas así, pero yo me refiero a otra clase de aviones. La realidad del reino implica que yo no solamente conozco, sino Dios quiere que yo pase a ver, a experimentar, a reconocer, a entrar a esa realidad y a bajar y a experimentar la realidad del cielo. ¿Cuántos quieren vivir en el reino? ¿Cuántos dicen, no quiero solo saber? Quiero percibirlo, quiero reconocerlo y quiero experimentar la realidad del cielo. ¿Ninguno? Jesús le dice a Nicodemo, bueno, Nicodemo, vas a pasar de esa realidad, pero te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo produce vida humana. O dígame aquí, ¿quién de ustedes puede producir animales? Los que se creen, ¿cómo se llaman esos? Terians. Pero acá no hay, gracias a Dios. ¿Cuántos pueden producir vida vegetal? El reino vegetal produce reino vegetal, el reino animal produce reino animal, los seres humanos. Pero cuando yo me uno con el Espíritu, la Biblia dice que el que se une con el Espíritu de Dios es uno con su Espíritu. Entonces, pregunta, como digo yo en mi casa cuando estoy brava, pregunta, si somos una con el Espíritu, ¿por qué hacemos cosas de la carne?
Adulterios, fornicación, pleitos, contiendas, divisiones, celos, mentiras, chismes, hechicería, brujería, la. Pero si la Biblia dice que el que se une a ti, Señor, es uno contigo. Dice la palabra en Juan 3:6. El ser humano puede producir vida humana, pero la vida espiritual solo nace del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren nacer aquí nuevos con el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren nacer de nuevo, de verdad? No seguir 20 años. ¿Cuánto lleva usted, Aricinda, en el Evangelio? ¿Cuánto, mi Aricinda? ¿Cuántos años lleva a conocer al Señor? Como 13 años, imagínese. Y qué bien, y qué chévere poder decir, Aricinda, a partir de ahora ya no voy a solo a conocer, voy a experimentar más, porque yo sé que tú has experimentado el poder de Dios, ya has experimentado señales, ya has experimentado milagros, pero Dios no es un Dios de tome ese poquito. Ay, su merced necesita esa migajita, tome esa migajita. Dios es un Dios abundante, que da sin limitaciones. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que veamos, que experimentemos, que reconozcamos y que empecemos a vivir en su reino aquí y ahora. Pero si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Ven la importancia del verbo ver? Profe de español, me voy a convertir ahora. Conjúgueme el verbo ver en pasado, presente y futuro. Yo veo. Ay, Dios mío, ¿cómo así que les digo que conjuguen el verbo pasado, presente y futuro? Yo veo, yo vi y yo veré. Muy bien, el único pilo en esta iglesia en español, Dios mío, no, todos tenemos la unción de ser pilos en español. Yo veo, yo vi, yo veré. Ese es el verbo en este versículo, Juan 3:3. El que no nace de nuevo no puede ver. ¿En qué tiempo está? Ay, ustedes se durmieron. ¿En qué tiempo está? Presente. No dice, si usted nace de nuevo, puede ser que verá el tiempo de Dios. Yo vi. Pero si está diciéndome, yo no puede ver aquí, ahora, verlo aquí, ahora, no lo puede ver. Pero mira que ahí el Señor no dice, no, el que naciere de nuevo no puede ser que lo verá. Puede ser. O ya lo vio y no se dio cuenta. Como las casadas, las solteras que se les fue el tren y no vio a tiempo a su pretendiente y ahora, porque no lo vio. Pero aquí no, en otra iglesia. Mire que aquí el Señor habla en este verbo, lo pone tan importante, dice, no puede ver. Ese es el secreto, iglesia. Por eso no experimentamos las bendiciones. Por eso es que dice, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo. Y Nicodemo decía, Señor, pero si yo soy santo, Señor, pero si yo conozco la ley, Señor, pero si yo soy un maestro respetado judío, Señor, pero yo. Pero ¿y si no has nacido en el Espíritu? ¿Cuántos aquí en oración han nacido en el Espíritu? Que usted se mete en oración y dice, Espíritu Santo, hazme de nuevo. Espíritu Santo, quita de mí el pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira, el chisme, el alcoholismo, la drogadicción. Señor, quita de mí. Porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces ya no hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo hablo, sino eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica hablar diferente, actuar diferente, pensar diferente. Significa que el Espíritu Santo, como dice aquí, te lleva como el viento. Tú no sabes para dónde, pero tú eres guiado por el Espíritu. ¿Por qué tanta gente cuando le dicen, no sé, este pastor ya no va a estar en la iglesia? Ah, pues yo me voy. Porque es que mi fundamento no es Cristo, mi fundamento es esa persona. Y si esa persona no está, pues lo siento, yo me voy. Esas personas no son guiadas por el Espíritu Santo. Su fundamento no está sobre la roca que es Jesucristo. Su fundamento es una persona. Y eso el Señor dice que lo trae a juicio, porque nadie puede poner un fundamento ajeno que no sea a Jesucristo. Pero gracias a Dios aquí todos están plantados sobre la roca. La vida espiritual
Diga conmigo, nace del Espíritu. Cierre sus ojos, diga el Espíritu Santo. Quiero nacer en el Espíritu. Espíritu Santo, quiero nacer de nuevo. Cuando Jesús permite que yo nazca de nuevo en oración, mira, eso no es gratis de que, ay, Steven, toma mi varita, grántico, palma, ni son, pa, una nueva persona. Su merced vino aquí hoy, quieren no hacer nueva apertura, mire mi varita, grántico, palma, ni son, pum. 90, 60, 90, 100 años más joven, así súper radiante. No, con el Señor es un precio. Ore, ayune, clame, métase en intimidad con Dios, renuncia al pecado, renuncia a todo fruto de la carne. Ay, no, toca pagar eso. Es que a mí me gustan las noches de copas, una noche loca, pero es que me gusta un traguito, un porrito, a mí me gusta este man, esta vieja, a mí me gusta echarme mi caminita al aire y esa canita al aire, pues ahí el Señor nos perdona. No tomemos la gracia de Dios. No importa, yo puedo adulterar, yo puedo fornicar, yo puedo ponerle los cachos a mi marido, no importa, yo puedo ser alcohólico, no importa, yo me boto una canita al aire, pero como yo soy el ungido del Señor, yo soy David, y Dios me perdona. Dios es un Dios de orden, y justicia y juicio es el cimiento del trono de Dios. Aunque Jesús nos perdona, usted está perdiendo privilegios, está perdiendo terreno en el reino. Una persona nacida de nuevo siempre va a preferir agradarle a él que agradarle al mundo. Siempre va a preferir decir, Señor, así le caiga mal a mis amigos, yo prefiero hacer lo que a ti te agrada. Así le caiga mal a mi novio o a mi novia porque no tenemos relaciones, yo prefiero agradarte a ti. Así se caiga lo que se tenga que caer, así mi jefe me diga, no, firme este contrato por 30 y toca pasarlo por 20, digo, no, Señor, yo prefiero agradarte a ti. Así le digan a su merced, mire, usted haga esto, mira, ahí por debajo de cuerda, así, haga lo otro, mire, haga así, pero chito, no diga nada. Usted diga, pues de malas. Yo prefiero agradarle a él porque es que yo nací de nuevo a una vida espiritual a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos pasar de lo que vemos, de lo que no vemos? ¿Cuántos quieren pasar de solamente, Señor, es mi pastor, nada me faltará, a tener suficiente para dar? ¿Cuántos quieren pasar de lo que vemos a lo que no vemos? ¿Cuántos quieren pasar a la bendición? Ya no solamente yo sé que tengo la bendición, yo sé que mis recursos están en el cielo, yo sé, Señor. ¿Cuántos quieren pasar de lo que saben? Yo ya sé que la palabra de Dios lo dice. Yo ya sé que por tus llagas fui sanada, pero mi diagnóstico dice que baila. Yo ya sé. Pero ¿cómo paso de eso a experimentar la sanidad? ¿Cómo paso a experimentar la plenitud? Naciendo de nuevo. ¿Cómo paso de lo terrenal, de la angustia, de la depresión, de la ansiedad, de los problemas, de todo este caos, a vivir en lo celestial? Porque el reino de Dios no se trata solo de saber que existe, sino de vivir en contacto con la realidad de Dios cada día. Pero el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede experimentar el reino de Dios. Y por eso mucha gente se frustra, no le dice, ay, tú vas a la iglesia. No, yo iba, pero yo me cansé de ir porque ¿para qué? Siempre lo mismo, no pasaba nada, siempre yo iba y no pasaba nada, y siempre problemas, entonces yo preferí no volví. Pero si usted y yo entendemos que es necesario pasar de lo que no vemos a lo que vemos, entonces usted intenta cambiarse en las gafas de realidad virtual. ¿Cuántos han usado las gafas de realidad virtual? Son unas gafas que nos dicen, esta es su realidad. Pobreza, escasez, ruina, como toda su familia fue así, entonces usted también tiene que ser así. Pues no, mi realidad es diferente. Jesús dijo, te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Pidiéndole al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo, una vez más, dos realidades en la tierra. Problemas, caos, desilusiones, pecado que nos atormenta, personas que nos quieren hacer daño, cosas en la tierra que en la vida, en esta tierra, se van a experimentar. Jesús dijo, en el mundo
¿Tendrán? ¿O fue que Jesús fue el que dijo, en el mundo vamos a vivir sabroso? Ah, no, esa fue otra. No. Jesús dijo, la verdad, vamos a tener dificultades, miedos, preocupaciones, rutinas, limitaciones que atan, dolor que marca. Esta es la realidad, pero del mundo. Y usted como hijo de Dios, como usted ve el reino de Dios, como usted nació en el Espíritu Santo y como usted clama al Espíritu Santo para que abra sus ojos espirituales, usted dice, no, a mí me llena la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo vivo en la realidad del cielo. Yo creo en un destino, en un propósito que Dios tiene para mí. Soy más que vencedora, soy sana, soy restaurada, estoy para dar a otros. Señor, tu palabra dice que somos cabeza, no cola. Yo empiezo a vivir cuando empiezo a creer. Jesús no le está diciendo, bueno, mijitos, ¿alguien ha visto en el parque recreacional unos globos grandes donde meten los niños ahí en las pelotas y empiezan a caminar? Dios no le invita a usted a que se meta ahí en una burbuja y no toque el mundo. Jesús nos está diciendo, ustedes son del mundo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos extraterrestres. Somos de otro planeta. Pertenecemos al reino de Dios, no vivamos como vive el mundo, en angustia, en depresión, ansiedad. Cuando usted se deja llenar de eso, claro, a todos nos llega la lloradera, a todos nos llega la depresión, a todos nos da la rabia, pero está mal quedarnos ahí, en esta parte oscura. Pero cuando usted dice, yo vivo en el cielo, vivo en la realidad del reino, el reino celestial comienza a operar en mí ahora, veo el reino, entro en el reino, nazco del Espíritu y tengo vida eterna. ¿Cuántos quieren nacer de verdad en el Espíritu? Que no lleguen hoy, ay, mira, Paula, es que allá hay otra iglesia más chévere. Mira que allá sí se mueven los milagros. Mira que allá sí es chévere. Mira que allá no sé qué. Una persona que no tiene fundamento, por ese comezón de oído se va. Porque no ha nacido de nuevo. Cuando usted nace en el Espíritu, siempre le va a decir, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu de Dios, revélame. Espíritu Santo, guíame. Para eso quedó el Espíritu Santo en esta tierra. Jesús cuando dijo, les conviene que yo me vaya, no era solamente decirles, ay, qué pereza andar con ustedes, yo mejor me voy de este lugar, qué pereza. Están dándole la suegra a Pedro, dándoles de comer, estos que no tienen plata, que tienen que pagar el impuesto, que tocarles un pez para que paguen todo lo que, ay, no, qué pereza. Jesús cuando les dijo, les conviene que yo me vaya, es porque los amo. Porque si yo me quedo en esta tierra, me va a limitar este cuerpo físico. Solo me va a poder quedar en Israel, o en Galilea, o en Samaria. Y este cuerpo físico me va a impedir estar en Tunja, en Bogotá, en Colombia, en las naciones. Pero si les envío al Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes todos los días, en todo lugar. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo les deje el Espíritu Santo. Porque Él va a ser su amigo, su consolador, su ayudador. ¿Usted no sabe qué hacer? Pídale al Espíritu Santo. Su merced, papito, una evaluación. ¿A quién le pregunta? Chino, la A, la A. Chino, la 2. Chino, el 3, el 4, el 5. Y se hace enseñando. El 4, el 5. Pero si usted le dice, Espíritu Santo, guíame, ¿cuál? El Espíritu Santo le va a decir, la otra, y ya, listo, usted contestó. Porque el Espíritu Santo dice que aún escucharemos una voz detrás de nuestros oídos que nos diga, es por aquí. Pero dice, no, mejor por allá. Pongámonos en pie y pidámosle en esta hora al Espíritu Santo que podamos nacer a una vida espiritual. Que podamos nacer, pero de verdad, al Espíritu. ¿Cuántos quieren en esta mañana nacer de verdad en el Espíritu? ¿Cuántos dicen en esta mañana, Señor, ya no quiero seguir solamente ser como Nicodemo? Conocer, saber, yo ya sé, pero no experimenta. Esta iglesia es una iglesia y en el nombre del Señor oramos que sea una iglesia que vea, que experimente y que vivamos en el reino. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu de Dios, te pedimos en esta hora que nos sumerjas en el agua del Espíritu y que nos hagas nacer de nuevo en el Espíritu Santo, porque no hay nacimiento si no hay sangre y agua. Y Jesús ya la derramó en la cruz del Calvario, en su costado. De su costado nació sangre y agua y nació la iglesia, y esa iglesia somos nosotros. Dígale ahora, Espíritu Santo, quiero nacer de nuevo.
Dame la mente de Cristo. Quiero hablar diferente, quiero pensar diferente, quiero actuar diferente como hija del reino para empezar a ver esas señales, milagros, prodigios, maravillas, Señor. Ya no quiero solamente ser un cristiano que vive en el mundo, Señor, que conoce la palabra, que lee la palabra, pero que no experimenta tus promesas, Señor. Hoy queremos empezar a vivir en la realidad del nuevo cielo, cielos nueva, tierra nueva, vida nueva en nuestras vidas, Señor. Nacer del Espíritu es pasar de conocer de Dios a experimentar una realidad que viene de Dios. Y hoy experimentamos tu realidad, Señor. Ya no más. Diga, hasta hoy, el solo conocer, el solo saber, el solo tener información. Hoy saltamos, Señor, a experimentar una realidad, la realidad del cielo, el movimiento del cielo, donde se rompe la opresión, donde, Señor, la provisión sobrenatural llega, Señor, donde las señales y los prodigios vienen a nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos